La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos con Panorama Internacional y estamos pues muy a la expectativa de qué está pasando en Estados Unidos porque el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año registra un incremento del 6,5%. Entonces es un indicador importante, un reflejo de que la economía norteamericana está creciendo, está generando pues una capacidad de demanda importante y esto pues puede incidir también en el mercado de acciones porque empieza también a dar unos mensajes de dinamismo en la economía y desde luego también para América Latina es importante. Somos una región que tenemos muchos lazos comerciales con Estados Unidos y particularmente Colombia. Entonces nuestros productos, las flores, el banano, el petróleo, en fin, toda la producción que tenemos en las distintas áreas, es fundamental que Estados Unidos tenga una economía en pleno crecimiento y que en esta etapa de pandemia empiecen a generarse estos indicadores positivos en materia de crecimiento económico. Aterricemos en la parte de acciones, cómo se está comportando el mercado a nivel internacional, el mercado de valores, Alejandro, a nivel de los Estados Unidos, en Wall Street, cómo se está comportando el mercado. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Hay algo muy importante que, para complementar la información que venía hablando mi colega, es con respecto a el crecimiento de los Estados Unidos de la economía. Hay que mirar que estas cifras vienen comparativas a un año de caída. No es lo mismo mirar las cifras en un indicador de crecimiento a un indicador de decrecimiento y comparativo al de decrecimiento, porque si vamos a comparar cifras al de 2019, podemos entrar en cifras en rojo. ¿A qué me refiero con esto? La inyección de capitales es importante en la economía y en el mercado. ¿Por qué? Porque obviamente llena el mercado de liquidez y de abundancia en el medio de transabilidad que es el dinero, en este caso el dólar. Pero hay un problema que les voy a aclarar acá. El desbalance comercial de los Estados Unidos viene creciendo. En época de Joe Biden llegamos a registrar récords mensuales de más de 75.000 millones de dólares en déficit comercial. Esta cifra hace mucho tiempo no se veía. Si miramos las fechas indicadoras del 8 de mayo, si vamos a mirar las cifras de junio y de mayo, en mayo registramos un déficit de 71.000 millones. En mayo, en junio registramos un déficit de 75.000 millones. Esta cifra hace mucho tiempo no es vista en los Estados Unidos. Entonces la inyección de capital es importante, pero cuando no va la productividad es peligroso. ¿Por qué? Porque este déficit comercial de Estados Unidos, esto que está perdiendo, esta industria la están cogiendo otros países como China y se están fortaleciendo en el aparato productivo que es sostenible y sustentable, porque es a través del intercambio de bienes, productos y servicios. Esto es lo peligroso y esto anclado a que Estados Unidos venía teniendo un tema de asistencialismo, pero este asistencialismo ya estaba siendo peligroso para el aparato productivo. ¿Por qué? Porque el aparato productivo necesita estar revitalizado y necesita ser competitivo. Si no hay gente que vaya a trabajar, si no hay gente que vaya a laborar, pues obviamente estas necesidades del mercado la vienen a cubrir países de Asia como China. Entonces, esto es lo perjudicial. Vamos a mirar otro dato importante, el tema de la inflación en los Estados Unidos. Venimos teniendo ya gradualmente en los últimos, en el mes de junio y mayo, una inflación de más del 5%. Mayo en un 5%, junio y julio de un 4.5%, ya la inflación acercándose al 6%. Vuelvo y repito, esto en países de tercer mundo y con economías desordenadas es normal, pero en países con economías tan desarrolladas como la de Estados Unidos, siendo un referente de mercado a nivel global, es de los momentos más críticos que está viviendo en Estados Unidos
por precisamente este dato que es la pérdida de poder adquisitivo. Y también mirando el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, mirábamos que viene tratando de recuperarse, porque si miramos cifras del 2019, pues obviamente vamos a mirar que podemos estar por niveles de mercado que no están en paralelo con lo que debería ser el crecimiento. Y también mirando el tema de acciones de bolsas, lo más movido el día de hoy. Estamos mirando los índices más importantes del mundo, comenzando con Europa. Comencemos con el IBEX. El IBEX hoy está cerrando en los 8.892 puntos. El IBEX de España, recordemos, está cerrando negativo en menos 0.94%. Y acciones también como el Dow Jones, que es en el New York Stock Exchange, la bolsa de Nueva York, está cerrando en el menos 0.54%, cerrando en los 35.213 puntos. Esto para el caso, el indicador Dow Jones, que agrupa las industriales. En el caso de bolsas también importantes a nivel Europa, miramos el indicador DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, Alemania, lo vemos cerrando en los 15.793 puntos, cerrando levemente negativo el 0.42% a la baja. Otras acciones a nivel Europa fuertes, con venta fuerte a la baja, la acción de Telefónica, la acción de Iberdrola, esta sí con una compra fuerte al alza, la acción de Apple con una venta fuerte el día de hoy. Miramos a la tasa del Banco Central de Inglaterra en el 0.10%, el Banco Central de Canadá el 0.25%, Banco Central de Japón su tasa está en el menos 0.10%, la tasa de referencia del Banco Central de la China el 3.85%, el Banco Central de la India, recordemos que la India ya viene a ser, está dentro de las 10 economías más importantes del mundo, vemos su tasa de intervención central en el 4%, y la tasa del Banco Central de Brasil la vemos en el 5.25%. También haciendo un resumen y una noticia buena es que en esta semana estaba regresando el buen repunte de las materias primas. Esto, buena noticia para Colombia. Obviamente hoy está cerrando el crudo Brent negativo en el 0.10%, está cerrando los $70 con 47 centavos. En el caso del WTI, cerrando los $67 con 81 centavos, cerrando levemente el 0.80%. Y en el caso de valores refugio, materias primas como el oro, la vemos cerrando hoy en los $1.747. Esto para la onza de oro, la vemos subiendo hoy el 0.18% positivo. Y en el caso de la plata, en los $23 con 55 centavos, está cerrando levemente negativo en el menos 0.95%. Perfecto, Alejandro. Con estos indicadores es importante, y sobre todo el resumen de tasas de interés, o sea, casi en la gran mayoría, Alejandro, las tasas de interés están muy bajitas por parte de los bancos centrales, el caso de Estados Unidos, del Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, en fin, es un buen, por lo menos en esa etapa de reactivación es positivo porque eso permite inyectar, reactivar y que empresas de todo el mundo puedan tener acceso a capitales para el desarrollo de sus proyectos, para la marcha de la reapertura de empresas. Pero Jimena, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes, para nuestro equipo, y quería preguntarles una de las noticias que hemos escuchado desde hace algo más de 8 días, y esto en cuanto al tema económico es si el retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán podría perjudicar la economía en Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan? A ver, Alejandro, ¿qué opinión tienen al respecto? Mi opinión es que acá pasó algo debajo de la mesa. Esto no fue fortuito, sino esto fue planeado. ¿Por qué lo digo? Si uno va a mirar, hay un dicho que tienen los norteamericanos que es muy cierto, que persigue el dinero o persigue el beneficio y encontrarás a los culpables. Si vemos quién es el ganador con esto que sucedió en Afganistán, los mayores ganadores son los chinos. ¿Por qué? Porque ellos con su tal ruta de la seda y con su tema de materias primas, no sé si se escucharon, que ellos dicen que quieren hacer una comisión sobre el tema de materias primas, regular los precios de materias primas. Claro, como son los grandes compradores del mundo, esto es peligroso. ¿Por qué?
porque ellos pueden decir, no les compro a ciertos países o no compro ciertas materias primas y hago fluctuar el precio y lo manejo como quiero. Había salido un informe que Afganistán era un país muy rico en minerales y que en esos minerales había una riqueza representada en más de $1 billón. Esto es muy importante, ¿por qué? Y obviamente, ¿qué fue lo primero que hizo Xi Jinping? Se reunió con el jefe de los talibanes a negociar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que cuando se veía venir esto, no se hizo nada? Primero, por la protección del pueblo afgano. Segundo, por el trabajo que ya se venía haciendo y con la inversión que vino haciendo Estados Unidos desde hace muchísimos años. Había una inversión nomás en equipo militar de 80, 90 mil millones de dólares que se lo dejaron fue a los afganos, ¿no? Y a los grupos que estaban al margen de la ley. Entonces, los grandes ganadores acá, ¿quiénes son? Uno, los chinos, porque van a explotar el tema de recursos con los afganos. Dos, los afganos van a estar con el tema de los talibanes, amparados por el régimen chino, porque obviamente lo que quieren los talibanes es otro régimen. Entonces, régimen protege régimen y hacen negocios de materias primas, pero el gran ganador es China, porque explota todas las materias primas y las riquezas de los afganos, que eso sí es para bien de todos los afganos. O sea, a nivel mundial siempre se ha dicho que las materias primas son para privilegiar, es el bien general sobre el particular. Es para lo que tienen más o menos programado siempre este tipo de riquezas. Entonces, dentro de esto ya se puede ver quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, pero se ve que dentro de esto Biden hizo eso por pagar un favor a China. Entonces ahí está claro. Y muchos se preguntaban por qué Estados Unidos no hizo nada. Esto hace 3 meses se veía venir, hace 4 meses, y no se hizo nada. Se dejó fue evolucionar esto y ellos no tomaron el poder ni con balas. Precisamente tomaron posesión del país, tomaron posesión del gobierno y las fuerzas del orden estaban ya desestimuladas. Había ya como una sincronicidad de que esto sucediera. No era sorpresa para muchos. Sí, sí, realmente, Jimena, ese es primero el drama social que va a vivir en estos tiempos Afganistán y toda la represión que hay pues, frente a las mujeres y a los niños, y sobre todo desde el punto de vista de verlo en un enfoque mucho más global, o sea, cómo un país no avanza si la población integralmente no tiene acceso a la educación. O sea, un país no se puede medir solamente por la capacidad de producción de las mujeres o de hombres, sino integralmente, y en eso pues va a perder a Afganistán como Estado. Y otro elemento importante, Jimena, es la soberanía, la autodeterminación de los pueblos. O sea, hay países que definitivamente, a pesar de que intervienen potencias extranjeras, o bien China, o bien Estados Unidos, no logran construir democracia, y estados que no son soberanos. Entonces viene la interrogante de al futuro qué entidades o qué organismos multilaterales podrían intervenir, podrían monitorear estos países, porque definitivamente o la corrupción los destruye, porque Estados Unidos invirtió miles y miles de millones de dólares y realmente fue una inversión perdida porque no construyó una institucionalidad. Prueba de ello es que pues quien estaba en la presidencia pues salió, y pues las versiones, o por lo menos las últimas tomas que hay, es que salieron llevándose muchas reservas internacionales. Entonces eso ha generado que definitivamente los estados, cuando hay una invasión de una potencia extranjera, destruyen todo el tejido social, la estructura democrática. No hay partidos fuertes, no hay elecciones transparentes, y pues finalmente le tocaría a una entidad como Naciones Unidas o un organismo multilateral que ejerciera, dijéramos, algún seguimiento o vigilancia para que estos países pudieran volver a construir una democracia. En caso contrario, seguirán siendo países que van a estar asediados por invasores, por una u otra potencia. Ese es como un gran resumen, lamentablemente perdiendo el rumbo, porque es que, ya les digo, aquí en Colombia sería gravísimo que dijéramos, no, solamente pueden estudiar los señores, las damas no pueden estudiar. ¿Quién pierde? Pierde el país en su conjunto, porque no se puede formar ese talento humano y esa riqueza, ese valor agregado que se da a través de médicas, científicas, de ingenieras que también hay en la ciencia. En fin, es una riqueza integral de un país. Alejandro. Sí, yo iba a decir una cosa. Si bien es importante respetar la independencia de los pueblos, su cultura y su visión como pueblo y como etnia, es importante también mirar el principio de comunidad para todos y de bienestar para todos. Pero ¿cuál es el peligro acá? Articulándome la pregunta de Jimena, la raíz de la pregunta, es que lo peligroso que se puede venir con China es que China comience a apoyar regímenes. Eso es muy peligroso. China de cierta forma es un régimen,
porque es un partido comunista, allá se dice, allá se hace lo que se dice según el partido, y el que no hizo caso o para la cárcel, o para la horca, o sale del país, o está aniquilado. Entonces es importante siempre mirar, hay que respetar el origen de cada etnia, los pensamientos, pero siempre buscando la inclusión y la generación precisamente de un bienestar. Entonces el gran ganador acá son los chinos, en perjuicio de las cosas positivas que los occidentales, algunos occidentales, trataban de generar en todo el mundo, que es el tema de la democracia, que a través de la participación general se mire una vía de bienestar para todos. Pero sí, el gran perdedor acá, pienso que o es en parte el pueblo afgano, es en parte la comunidad internacional, y los derechos humanos y los derechos al desarrollo, a la vida, a la economía, a la inclusión de la riqueza. Y en este balance, obviamente ya lo hemos comentado, es desde luego el dominio de China frente a las materias primas en el mundo. Eso sí es bien interesante, porque ellos están determinando en un momento, regulando, haciendo una imposición de fuerza en el mercado internacional para regular los precios. Jimena. Sí, doctor. Y otra pregunta que les tengo es, bueno, esto en cuanto a nuestro panorama nacional, la reforma tributaria ordena congelar salarios para empleados del sector público, dado pues por los efectos de la marcha y las movilizaciones recientes. ¿Esto cómo ha sido tomado por parte de los empleados del sector público? No, o sea, este es un artículo que está incluido en la reforma tributaria y lo que se pretende es congelar, o sea, que los salarios de los empleados públicos no puedan subir por encima de la inflación. Lo que se ha hecho recientemente en las negociaciones entre sindicatos, el sindicato estatal, que lo lograron, se llegó a un acuerdo en estos días para los próximos años 21-22 de 23, un acuerdo sindical de una proyección de incremento salarial. ¿Y qué es algo que es un punto de equilibrio? O sea, el salario debe subir 1 o 2 puntos por encima de la inflación para reconocer el incremento en productividad. Si no se hace así, pues se pierde capacidad de compra de los trabajadores y finalmente la economía en su conjunto no avanza. O sea, tampoco se puede restringir al máximo el salario. No se puede elevar un salario por encima del promedio de la productividad de la economía tampoco. Quería complementar que me parece que es algo positivo. ¿Por qué? No por quitarle a alguien lo que tiene por derecho, obviamente, que lo aumenten, sino, por ejemplo, ya en el caso de los salarios ya altos, o sea, salarios, por ejemplo, como lo dijo el presidente Duque, salarios de más de 10 millones o de 5 millones para arriba, que tuvieran ese tipo de congelamiento del aumento del salario. ¿Por qué? Porque hay que recordar a los oyentes, hay que recordarles precisamente también a los funcionarios públicos, es que ellos reciben el dinero es de la recolección de los impuestos y de las materias primas que recoge el país. Entonces, si al país le va mal, pues obviamente ellos también se tienen que ajustar a la realidad socioeconómica del país, porque o si no, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Y hay que ya hacer también un llamado a los servidores públicos que ganan 30, 40, 50 y hasta más millones de pesos, obviamente que se pongan la mano en el considere, porque hay que recordarles a ellos que ellos también son beneficiados hasta de las personas más pobres que pagan impuestos, ¿sí? Entonces, de cierta forma, sí son privilegiados. En los momentos que a todos nos toca apretar el cinturón, pues también es bueno dar ejemplo, ¿no? Sobre todo los que trabajan también para el tema de justicia social, porque recordemos que esto es un servicio público. El servicio público trata de mirar la protección global. Entonces, este sería como el llamado y que es importante. Y esto, pues yo estaría de acuerdo que fuera es precisamente con salarios que fueran ya de alto nivel, de 10 millones para arriba, puede ser, me parece positivo. Jimena. Sí, y quería, comentar lo siguiente. La Corte Constitucional aprueba la ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo. Pues bueno, esa es una noticia positiva para millones de colombianos que estaban esperando esta gran noticia. Esta es autoría de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco. Esta ley en próximos días será sancionada por el presidente Iván Duque y pues la idea es que esto contribuya a la reactivación económica del país. Pero digamos que lo que dicen en redes, lo que muchas personas han estado comentando, es que esto va a hacer que sea más difícil acceder al crédito en distintas modalidades. ¿Ustedes qué consideran? ¿Sí será más fácil acceder al crédito? ¿Va a ser más difícil? ¿La tasa de interés puede ser más alta? ¿Cómo creen ustedes que será este panorama que busca pues una reactivación económica del país?
Adelante, Alejandro. Sí, pues yo pienso por un lado que esto puede generar varios efectos, ¿no? Por un lado, pues el tema de cumplimiento es importante, porque obviamente vivimos en una cadena de valor, ¿no? Que el cumplimiento entre las industrias, entre las personas, entre las finanzas y el crédito son importantes, que esto siga circulando, o sea, generar un ambiente del buen pago y del cumplimiento, eso por un lado es importante. Pero por otro lado es positivo porque también a las personas hay que darles la oportunidad de que también vuelvan a levantar sus economías, porque se les ayuda a las empresas, se les ayuda a los bancos, pero a las personas, ¿dónde se les ayuda? Sobre todo a los independientes, que ellos viven de sus finanzas propias o los que tienen sus negocios propios que no son tan grandes. Ellos tienen que obviamente solventar con estas pérdidas. Es importante, da una buena oportunidad, pero siempre creando un tema de responsabilidad. Sí, con relación a las tasas de interés, Jimena, la idea es que las tasas de interés, desde luego, si hay un flujo de crédito suficiente, las tasas no tienden a subir. Y lo que se busca necesariamente, y el gobierno le inyectó recursos, el Banco de la República le inyectó recursos al sector financiero por cerca de 30 billones para, pues obviamente, fortalecer el sistema financiero, porque necesitamos un sistema financiero fuerte. No estamos, en ningún momento se ha planteado ni siquiera la más mínima tesis de que el sistema financiero colapse, porque sería pues tremendamente perjudicial para toda la economía. Pero también ese es el oxígeno. Exactamente, es las arterias por las cuales se irriga toda la economía en materia de crédito. Entonces, de tal suerte que si se mantiene una tendencia, una tasa moderada a nivel global y a nivel local, pues eso sigue manteniendo o por lo menos reactivando la economía. Esos serían los factores importantes. Y ya en el plano nacional, pues tenemos la voz del ministro de Hacienda sustentando el presupuesto para el año entrante. El presupuesto de Colombia para el año entrante 2022 va a ser de 350 billones, o sea, 350.000 millones de millones. Escuchemos al ministro de Hacienda sustentando en el Congreso de la República este nuevo presupuesto sobre el cual vamos a trabajar el año entrante. Todas las entidades públicas se van a orientar con ese presupuesto. 350 billones de pesos será el presupuesto 2022. Escuchemos al ministro José Manuel Restrepo. Cuando se aplica el presupuesto por encima del 4.3%. A ese desafío o de ese desafío no se exime el presupuesto general de la nación. Pero este presupuesto también responde a un tercer desafío. Y ese tercer desafío es que el presupuesto debe garantizar un ajuste gradual y ordenado del déficit fiscal y de la deuda pública. Quiere decir que el presupuesto debe garantizar un aterrizaje gradual que no ahogue el crecimiento de la economía, pero que tenga en consideración, apreciados congresistas, que en el 2022 se retoma de nuevo la senda de la regla fiscal. Porque como ustedes saben, estuvo suspendida en 2020 y 2021, pero el proyecto de inversión social y en el marco de esta respuesta del ajuste gradual necesario para enviar un mensaje de tranquilidad a mercados e inversionistas nacionales e internacionales, el déficit de este año, que se estima en 8.6, debe retroceder al 7% el próximo año. Y por ende, el balance primario debe también retroceder del menos 5.3% al menos 3.6% para el año 2022. Y es un presupuesto también que además debe cumplir los compromisos de las vigencias futuras que ha adquirido la nación de cara o en el marco de su plan de inversiones. Y es un presupuesto que llega después de un año totalmente atípico en materia de inversión. Aquí lo discutimos en el Congreso de la República, que el año 2021 iba a ser el gran año de inversión en nuestro país de cara a la reactivación. Y ustedes, apreciados congresistas, aprobaron en un hecho histórico para Colombia un aumento de 15 billones de pesos para este año 2021 en materia de inversión. Me permito recordarles las cifras de un promedio que nosotros teníamos históricamente entre 2017 y 2020 en materia de inversión, en donde Colombia invertía 41.3 billones de pesos por año. En 2021 se aumentó a 58 billones de pesos, 15 más. Pues bien, haciendo un esfuerzo gigantesco, y es lo que hemos venido haciendo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el año 2022 seguiremos en cifra récord de inversión.
62.2 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Eso significa que respecto al presupuesto del año anterior, que ya era típico, hay un crecimiento. Y eso significa que respecto del promedio histórico de Colombia de 41.3 billones de pesos en un año normal, estamos aumentando un 50% la inversión a través de este presupuesto general de la nación. Eso significa, apreciados congresistas, que este presupuesto es verdaderamente una apuesta por la reactivación, con ajuste gradual en el déficit fiscal y con un compromiso desde lo social. Y que en todo caso, el valor que aquí se ha señalado del presupuesto general de la nación de 350 billones de pesos está enmarcado en el marco fiscal de mediano plazo de nuestro país. Responde entonces a ese equilibrio que se debe lograr entre lo social, el empleo, la reactivación, la austeridad en el gasto público y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es la intervención del ministro de Hacienda sustentando el proyecto de presupuesto para el año 2022. Como les comentábamos hace unos minutos, es un presupuesto que incrementa la inversión extranjera y pues llega a la cifra de 350 billones de pesos, que como también lo sustenta el ministro, pues busca que se reactive la economía, que se mantenga el subsidio al empleo, que el ingreso solidario se siga cancelando hasta todo el año 2022 obviamente por la situación de pandemia que todavía estamos viviendo, y también se proyecta los recursos necesarios para la matrícula cero en las universidades para los pregrados del estrato 1, 2 y 3. Eso es básicamente como la estructura social. Él ha venido sustentando la necesidad de mantener un equilibrio, reducir el déficit fiscal, aumentar la inversión en infraestructura, la inversión social, y que de esa manera se pueda hacer una reactivación económica. Igualmente, pues también tenemos el análisis que hacemos todas las semanas de los empresarios, de cómo están comportando las empresas en Colombia frente a la situación que estamos viviendo de esta ola invernal. Tenemos al presidente, al CEO, José Manuel Suso, que es el presidente de Arrocera La Esmeralda, en el Valle del Cauca. Él hace unos planteamientos muy importantes referente a lo que está viviendo este sector, y especialmente las plantas que están ubicadas en Villavicencio y en Casanare, que están incomunicados y que están sufriendo para transportar el arroz a los centros de consumo, a las distintas ciudades. Escuchemos al presidente de esta importante empresa. A nuestros campesinos. Hoy en el suroccidente colombiano tenemos un grupo de 670 campesinos que a su vez generan 3.500 personas de trabajo permanente. Y en los llanos orientales tenemos un grupo selecto pues, de 100 agricultores. Ellos son todos más grandes, que a su vez también generan, pues la cantidad de sus fincas son más grandes, generan otros 1.000 empleos indirectos. O sea, la empresa está dando empleo a través de la compra del arroz a estos agricultores a unas 4.500 personas. Okay, señor. El arroz venía bajando en Colombia porque el precio del arroz era muy costoso comparado con la región. Una restricción de importaciones de la Comuna Andina hizo que el precio interno fuera el más alto de la región. Así lo da el estudio de Fedesarrollo que mandamos a hacer hace 8 años. En este momento estamos evaluando nuevamente con Fedesarrollo un tema mucho más complejo de competitividad en el agro, que queremos evaluarnos contra los vecinos e internacionalmente en qué punto está Colombia, porque nos quedan 9 años para tener mercado libre total con los Estados Unidos. El consumo de Colombia fue históricamente de 42 kilos, él bajó hacia unos 36 kilos, que es lo que tenemos hoy, pero antes en plena pandemia, la gente compró arroz y huevo, que fue el alimento número 1 para llevarse a la casa. El arroz tiene unas condiciones especiales por su facilidad de cocción, se guarda en la olla, se come frío, caliente en la mañana, en la tarde, en todo lado. Y quiero contarles que Colombia no es gran consumidor de arroz. El promedio mundial son 67 kilos. Colombia estuvo en 42 en la pandemia porque la gente comió mucho. Hemos bajado a unos 36, pero estamos en este momento
con una abundancia de arroz, y este cereal va a permitirle a los hogares nuevamente tener acceso a este alimento. Estamos haciendo con toda la Asociación de Industriales, con toda la cadena arrocera, gracias a que el ministro Rodolfo Sea, nos copió una solicitud que le habíamos hecho desde hace tiempo de sacar la campaña de consumo de arroz, porque a diferencia de otros alimentos, este es casi producido 100% en Colombia, y es un cereal que no tiene gluten, que no engorda, que tiene vitaminas, proteínas suficientes para el desarrollo humano, y es por eso que los asiáticos que consumen 100, 120 kilos, que nos multiplican por 5 o por 4 veces en el consumo, son las personas más longevas, más sanas, con menores índices de obesidad en el mundo, que desvirtúa estos pecados que no les hemos logrado aclarar a los consumidores colombianos. Entonces, lo que queremos es que se haga una campaña para que se apoye el consumo de este alimento que tiene unos valores impresionantes en el mundo. Para explicarles, solamente Estados Unidos consumía 5 kilos de arroz por persona hace 25 años. Hoy están en 12 kilos por persona año. Vienen creciendo no solamente por la influencia latina y asiática, sino porque el arroz en sí tiene los mejores elementos para la alimentación humana en cualquier edad. Entonces sí cayó el consumo por los temas actuales que tenemos de problemas económicos en Colombia, pero estamos seguros que con esta reactivación que estamos teniendo y con la vacunación y con el nuevo bajo precio del arroz vamos a volver a rescatar esos niveles de consumo que teníamos históricos. El planteamiento del presidente de esta importante arrocera del Valle del Cauca es relacionado con el bajo consumo de arroz en Colombia y segundo, la infraestructura que no está en sus mejores condiciones. Entonces hay mucho represamiento de producto de arroz en varias fincas de Colombia, entonces eso genera una crisis para estos productores del arroz. De otro lado, a nivel distrital, en el panorama distrital, el plan de ordenamiento territorial ha sido estudiado por el Consejo Territorial de Planeación y le han presentado observaciones, ¿no? O sea, qué elementos importantes en materia sobre todo de vivienda, de desarrollo urbano, le han venido haciendo algunas observaciones a este plan de ordenamiento territorial para mejorar las condiciones, para que este plan de ordenamiento 2022-2035 se convierta en lo que han llamado el renacer de Bogotá. Vamos a ver si Bogotá realmente con este plan de ordenamiento territorial puede en un momento determinado lograr esos dos elementos, reactivación económica y un equilibrio ambiental de la ciudad, o sea que la ciudad crezca, pero crezca ordenadamente. Alejandro. Hay algo muy importante, de pronto que usted cita, estimado Luis Alberto, es el plan de ordenamiento territorial. Resulta que a veces, o sea, en estos tiempos de recuperación económica, en muchos pueblos y en muchas regiones del país, los POT los hacen los alcaldes junto con el consejo, de acuerdo a veces a los intereses propios y no de acuerdo a los intereses de las regiones. ¿A qué voy con esto? Hay muchas, por ejemplo, zonas en el país que tienen potencial de desarrollo turístico, pero curiosamente están pegados a la carretera principal y tienen otros órdenes de uso, donde ya no se puede usar el agro. Recordemos que las cosas, porque hay mucha gente que no aclara esto muy bien. Resulta que lo que más genera a veces impacto a nivel global y de certificación de la tierra cuando no se sabe trabajar es el agro, curiosamente. ¿Y quién se iba a imaginar esto, no? Pero resulta que con los agroquímicos modernos, con los pesticidas y con el desgaste de la tierra, si eso no se sabe usar y desarrollar, eso desgasta precisamente mucho las tierras. Y por otro lado, es bueno que también lo que son los centros de desarrollo turístico les quiten esas prebendas, porque es que lo que hacen muchos funcionarios públicos, cambian la ley para que tengan que venir muchos y decirles, oiga, ¿cuánto me deja esto? ¿Cuánto cuesta cambiar el permiso? ¿Cuánto cuesta meter esta tierra dentro de la ley pasada o hacer una reforma? Entonces, la política debe servir es para el bien de todos y para el desarrollo económico de todos. Entonces, esto es un llamado con el tema del plan de los POT, que es el plan de ordenamiento territorial, que debe servir es para eso. Si bien es cierto, obviamente hay que mirar un tema de protección hacia el agro. Recordemos que el tema de construcción e infraestructura requiere mucha mano de obra, dinamiza y también genera mucho tema de inversión, finanzas, banca, bueno, toda esta serie
de articulación que hace crecer en estos momentos la economía y que es muy positivo. Dentro de próximos programas vamos a estar invitando también alcaldes de pueblos para que nos hablen de este tema, a ver qué nos pueden decir con respecto a esto, que es interesante. Y hay otro dato importante, hablando de panorama nacional y distrital, miramos a las acciones más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia, comenzando con Ecopetrol, que hoy cerró negativo en menos el 1.64% y cerró en los 2.632 pesos por acción. Esta acción tiene futuro, vemos que su presidente, la verdad, felicitaciones, ha hecho una buena gestión, ha hecho lo que tiene que hacer un presidente en una compañía de estas, articular alas de generación de energía, como lo es ISA, que es una transportadora de energía a nivel Centroamérica y Suramérica, y pues una acción con buen potencial a futuro. También vemos a la preferencial Bancolombia cerrando hoy en los 30.900 pesos y cerrando hoy negativo el 1.59%. Preferencial Aval, que recordemos es la segunda empresa del país por ingresos, cerrando su acción en los 1.111 y cayendo el 1.06%. En el caso del Grupo Sura, que es la tercera empresa del país por ingresos, la vemos cerrando en los 19.380, cerrando levemente negativo en menos el 0.05%. Y acciones también como ISA, de la que hablábamos, que era de la que estaba comprando Ecopetrol, la vemos cerrando en los 22.900 pesos y cerrando levemente negativo el 0.39%. Recordemos que la tasa del Banco Central en Colombia, la tasa de intervención del Banco de la República, está estable en el 1.75%. Y en el caso del dólar, vemos que llegó a los 4.000 y empezó a tener un retroceso. Hoy cerró en los 3.867 pesos, subiendo en el mercado o rebotando el 0.05%. Muchos esperan que con la política de expansión que tienen los grandes bancos a nivel mundial, como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, pues se está esperando que el Banco de la República suba la tasa para obviamente generar también una mayor protección sobre el peso. Eso sería positivo porque obviamente nos da un espaldarazo y una especie de protección de valor sobre nuestra economía, porque al tener una tasa mayor, pues hay muchos capitales foráneos que vienen a poner sus dineros a ganarse una mayor tasa. Entonces esto es positivo para el mercado nacional. Sí, estábamos comentando en la última fase del plan de ordenamiento territorial, o sea, Bogotá tiene unas necesidades anuales de 61.000 viviendas y solamente se están construyendo 30.000, entonces tenemos un déficit anual de 30.000 viviendas y un acumulado de 777.000 viviendas. Ese es uno de los grandes problemas de Bogotá y de muchas ciudades de Colombia. Para eso se requiere tener inclusive unos bancos de tierras y una reforma urbana integral, unos elementos estructurales, algo que no lo han hecho las últimas administraciones, ni tampoco lo va a hacer esta, porque debe haber un banco de tierras para precisamente tener unas reservas importantes para hacer construcciones a gran escala de vivienda de interés social. En caso contrario, se dispara el precio de la tierra y no va a ser posible hacer esos programas sociales. De otro lado, también analizamos en Panorama Económico en el día de hoy el tema del sector de los cacaoteros en Colombia, y para eso Óscar Rodríguez nos acompaña para tratar ese tema de cómo se está desarrollando, cómo han incrementado. En el medio de la pandemia es un sector que ha mostrado resiliencia, capacidad de el embate de la pandemia lo ha asumido muy bien y ha generado pues mayor producción, más exportaciones y más generación de empleo. Esa es una muy buena entrevista que logramos integrar para Panorama Nacional y escucharemos al director de investigaciones de esta importante entidad, la Federación Nacional de Cacaoteros. Estamos en Panorama Económico Nacional, hoy con la presencia de Óscar Darío Ramírez, ingeniero que trabaja en el Departamento de Investigaciones de la Federación Nacional de Cacaoteros, de cacao, y para intercambiar opiniones del incremento de la producción de cacao en Colombia y cómo pues mejora la situación de las personas, las familias que están dedicadas al cultivo del cacao, y también pues si tiene impactos en los precios del cacao y en general de este producto en Colombia, o si por lo contrario estamos exportando más y esto está ayudando a las divisas del país. Entonces, iniciamos esta charla, ingeniero, ¿cómo está la situación? Hemos incrementado la producción, que es un buen dato, porque dijéramos en todos los sectores lo que queremos es incrementar producción, o sea, ir subiendo el Producto Interno Bruto, y esa sumatoria
de producción de café o de producción de cacao, producción de banano, de flores. Eso nos da un indicador de que estamos, a pesar de la pandemia, estamos recuperándonos económicamente. ¿Cuál es la mirada, la evaluación que ustedes tienen frente a esta situación concreta? Incrementamos la producción de cacao en este semestre del 2021. Bienvenido a Panorama Económico. Muchas gracias. Así es, Luis Alberto. Muchas gracias por hacer visible este sector en su programa y en sus comentarios. De hecho, usted hace una muy buena resumen de lo que está aconteciendo en este momento, que es un incremento sostenido de la producción y rendimientos de cacao en Colombia, del grano. Ya hace 10 años que venimos creciendo a un promedio de 6% anual en rendimientos. Y en lo transcurrido del año, en los primeros 6 meses, hemos logrado un incremento del 11%. Entonces, pues lo que nos da una expectativa muy positiva para todo el año 2021, donde seguramente vamos a jalonar esa tasa de crecimiento del 6% para arriba. Y pues lo que refleja es lo que usted manifiesta, que a pesar de la pandemia y a pesar de los bloqueos y todo este tema social de Colombia, el campo y concretamente el cacao pues se ha mantenido muy disciplinado, los agricultores mantienen motivados, haciendo las labores de cultivo, controlando enfermedades y plagas. Afortunadamente la Federación Nacional de Cacaoteros tiene un servicio de extensionistas, de técnicos, que acompañan permanentemente a los agricultores, productores de cacao, y esto hace pues que la motivación permanezca arriba en ellos, a pesar de la problemática que usted manifiesta. El riesgo de precios, digamos, hay dos cosas muy positivas. Una es que el cacao colombiano es fino de sabor y aroma. Este volumen de cacao es pequeño en el mundo, es solamente el 5% de todo el volumen mundial que se produce, alrededor de 5 millones de toneladas. De eso solamente hay unas 200.000 toneladas que son finas y de aroma, y lo que produce Colombia todo es fino y aroma. Entonces esto le da un factor de competitividad adicional para ubicar muy bien el producto internacionalmente. El otro aspecto es que Colombia es un país atípico, raro, porque somos consumidores de chocolate. Normalmente en el mundo los países que producen cacao, la materia prima, no se lo consumen, excepto Colombia, donde pues tenemos por razones históricas y culturales consumo, sobre todo de chocolate de mesa. Entonces eso hace también que haya una demanda interna muy alta, y los excedentes que en este momento tenemos se están colocando en el exterior muy bien por esa condición de calidad que tenemos. Adicionalmente, pues el mayor productor de cacao en el mundo es África. Costa de Marfil produce más de 2 millones de toneladas y Colombia está produciendo actualmente 63.000 toneladas. Es decir, somos muy pequeñitos en el mundo y todavía no alcanzamos a afectar los precios internacionales. Somos tomadores de precios. Entonces lo que realmente afecta a nuestros precios es lo que pasa en África, sobre todo, y en Bolsa de Nueva York, pues lo que pasa en África significa mucho en los cambios en la bolsa. Y nosotros somos un tomador de precio pequeño todavía. Si bien es cierto, somos un jugador muy importante en términos de cacao de calidad, de fino y aroma, a nivel de volúmenes, pues somos tomadores de precio. Entonces estos incrementos que para el país son muy importantes, a nivel mundial pues todavía son muy chiquitos y no afectan de ninguna manera el precio por este lado de la economía. Perfecto. 3 etapas que hemos registrado en Colombia. Una, pues obviamente el tema de la pandemia. 2, el paro, todas las movilizaciones que ha vivido el país. Y 3, esta oleada invernal y en algunos lugares del mundo la sequía, o sea, todos los problemas del cambio climático, el impacto que tenemos. Eso ha afectado a algunas regiones del país en el campo de sacar la cosecha, poder transportar el producto. Hay incomunicación, como lo estamos viviendo en el Llano, en Villavicencio, en algunas regiones del país. ¿A los cacaoteros los ha afectado o las zonas donde están ubicados no han tenido problemas de transporte, de conectividad? A ver, en términos de pandemia, toda esa incertidumbre pues afectó de manera general, y de alguna manera en su momento el transporte se encareció, el poder colocar volúmenes en el mercado, que es lo mismo que pasa con los bloqueos, que en su momento pues hacen un tema ahí de que la producción se amontone y no pueda salir. Y tercero, el efecto directo es el encarecimiento de los transportes y de los fletes. Pero el cacao tiene una característica muy importante, y es que se puede almacenar por algunos días sin que sufra daños.
y eso hace pues que así se demore el productor para sacar la cosecha, finalmente la logra ubicar en el mercado sin perder precio ni calidad. Entonces esto le da un valor adicional al cacao porque no se pudre pues, ni baja la calidad y siempre se puede colocar en el mercado, con algunas demoras que han sido naturales, pero se ha sobrepuesto el sector a todas estas condiciones. Y en el tema de las lluvias es muy importante en el cultivo porque bajo condiciones de alta humedad y alta temperatura hay un hongo que es la moniliasis del cacao, que afecta con mucha mayor presión en condiciones de alta humedad y de lluvias. Entonces los agricultores tienen que estar mucho más alertas al manejo de este hongo, sobre todo por estas épocas. Entonces este es un factor que si el agricultor se descuida, le puede generar pérdidas importantes de cosecha. Entonces en este sentido también el servicio de extensionistas y de los asistentes técnicos es muy importante para mantener y recordarle y generar las alertas y alarmas del caso en las regiones donde se presenta esta condición climática para mantener la condición pues el manejo de esta enfermedad a niveles aceptables, sin que causen pérdidas importantes para el productor. Y esto pues es uno de los factores de riesgo que tienen este año casi toda Colombia cacautera por el tema del aumento de lluvias inesperadas en algunas regiones, pero el agricultor ha ido tomando demasiado compromiso con su cultivo y prevenciones, porque afortunadamente estos hongos se controlan con recolecciones manuales y con trabajo de podas, mejoramiento del sistema productivo. No se usan agroquímicos ni fungicidas directamente. Entonces esto sigue convirtiendo el cacao en un factor muy, muy importante desde el punto de vista ambiental, y es que para controlar estas plagas y enfermedades no se usan agroquímicos, que también le da un valor agregado. Y la naturaleza de estas enfermedades que Colombia ha investigado muy bien para su control y ha logrado sobreponerse, ha sido, digamos, la manera como se controla ha sido asumida por los productores muy bien, también porque están motivados por buenos precios y motivados por el incremento de producción. Internacionalmente no ha sido así, hay países que han sufrido muchísimo con estas plagas y enfermedades, incluso de reducciones muy drásticas en producción, como el caso de Brasil en su momento con la escoba de bruja, Costa Rica con la monilia, el mismo Ecuador en su momento con monilia, pero llegadas a Colombia estas enfermedades se ha logrado aprender cómo hacerlo y mantener muy sanas las plantaciones de cacao. Ambientalmente pues estamos expuestos a todos estos cambios y vaivenes inesperados de fluctuaciones del clima. Este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero pues tiene que preocuparnos al mundo entero, a toda la humanidad, y el cacao pues tiene ese otro valor agregado, y es que usa muy pocas energías de contaminación. Casi todo se hace con sistemas solares, con maderas locales, con manejo cultural de mano de obra. Entonces, se usa muy poco, es decir, hay muy poco riesgo de exposición a gases de efecto invernadero, y sería uno de los temas a que el país valore lo que el cultivo hace por la reducción de efectos pues, la reducción de estos gases, que a nivel general en la humanidad pues nos tiene preocupados a todos, y que cada uno debemos poner nuestro granito de arena para hacer un mejor y más sana producción de cualquier cultivo que hagamos. Finalmente, ¿incremento de producción, se incrementó los empleos o sigue el empleo total de la mano de obra que utiliza la producción de cacao? Y dos, también muy breve, para una respuesta muy integral, es lo relacionado con su área. ¿Qué productos nuevos, qué variedades, qué investigaciones ya van en marcha o por lo menos se están cerrando para entregar al país o al mundo en general nuevas opciones, nuevos procesos para mejorar la calidad del cacao colombiano, o nuevas u otras variedades? Muchas gracias. Sí, el tema pues, de incrementos de producción necesariamente incrementa mano de obra, como le explicaba. Muchas de las labores del cultivo del cacao son culturales, se hacen manualmente, y al haber mayores volúmenes, entonces se requiere mayor cantidad de empleos para cosechar, para hacer todo el tema post cosecha, para hacer la fermentación, el empacado, etcétera.
Y también en la industria, al haber mayores volúmenes de materia prima en las fábricas, pues también hay generación de nuevos empleos para la transformación de estos volúmenes. En cuanto a materiales de cacao, el país sigue con una política muy definida, y Fedecacao también, para investigar de nuestra genética y extraer de allí los cacaos finos y de aroma con alta productividad, que es otra rareza que tiene Colombia, y es que los cacaos finos y de aroma producen muy poquito en el mundo. El caso colombiano, la investigación logró revertir este capricho y hemos logrado tener variedades con altas productividades manteniendo alta calidad. En ese sentido seguimos trabajando. La Federación tiene registrados ante el ICA 9 materiales genéticos producto de esta investigación con los que se hace el fomento del cacao en Colombia, y próximamente, producto de esos procesos de investigación, se van a registrar nuevos materiales para la disposición del fomento en Colombia con ese valor agregado, y es produciendo altos volúmenes, manteniendo esa calidad que nos hace únicos en el mundo y con un factor de competitividad adicional para los mercados. Ingeniero Oscar Darío, pues muchas gracias, y seguiremos informándole al país cómo avanza este sector importante de la producción en el sector agropecuario, y pues obviamente en este conflicto que estamos viviendo, cómo puede el cacao aportarle a la sustitución de cultivos. Muchas gracias, y nos veremos en una próxima oportunidad. Nuevamente, mil gracias a ustedes, al medio de comunicación, a esta posibilidad de que 52.000 familias sean visibles y que el país reconozca que hay un trabajo de campo, que el alimento, ese exquisito chocolate y los productos terminados que llegan a nuestras mesas y a nuestros amigos entiendan que vienen del campo, de la gente que hace patria, y que a través de la paz y de proyectos sanos y ilícitos logran hacer mucho desarrollo y estabilizar las regiones. Muchas gracias. Y llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos Jimena Charri, Alejandro Velandia y Luis Alberto Ávila. En el control máster, el ingeniero de sonido Luis Daza. Hasta pronto. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.